y 3 muera, por cierto, ayer del presidente López Obrador. El racismo, muere el clasismo y muera la corrupción. Pablo Ullosa, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Gabriel Díaz, querido. Muy Gabriel, buenas noches, Manuel. Viva Muy México. Buenas noches, viva México. Viva Como México. de que no. Sergio Vela, querido Sergio, ¿cómo te va? Querido Manuel, ¿cómo estás, Gabriel? Hola, Buenas Sergio. noches. Gracias a los tres. A ver, déjenme empezar con una pregunta y de ahí, si les parece, vamos hablando de fiestas patrias, de símbolos, de tradiciones, de nuestra identidad y de nuestros héroes patrios. ¿Hay un gran padre de la patria o no, Pablo? Y sí, ¿quién es? Si lo hubiera, Miguel Hidalgo. Sí, No hay indudablemente, duda. no hay Sí, duda. Sí. ¿Gabriel? Ay, no hay. Sí hay, pues oficialmente es Miguel Hidalgo. Oficialmente y no oficialmente. Pero yo creo que la disputa está con Agustín de Iturbide, porque Miguel Hidalgo comenzó el movimiento Sí. que terminó en la independencia 11 años después. Ajá. ¿Y comenzó un movimiento para qué? Además? Exactamente, y quien lo consumó fue Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámbula. Sergio. Yo tendría que decir que distingamos la patria independiente A ver. de la patria que realmente somos. Somos una nación esencialmente mestiza, en cuyo caso, bueno, creo que ese mestizaje está... la paternidad la podemos atribuir simbólicamente a Hernán Cortés y la Malinche. A ver, aquí ya entonces ya tenemos varias Buenísima, referencias. buenísima. Y si vamos a hablar de que la patria surgió con la independencia, pienso que es Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide. A ver. Agustín de Iturbide, La Malinche y Hernán Cortés. A ver, dices, sin duda, Sí, Miguel Hidalgo. A ver, ¿por qué, es que Pablo? si hablamos de el padre de la patria, nos estamos situando ya en una zona mítica. Porque obviamente no existe... Así que estamos en el patriarcado. No, sí, o sea, es que, a ver, de entrada no existe un padre de la patria. O sea, si nos ponemos realmente críticos, ¿por qué es eso de que existe un padre de la patria? No existe un padre de la patria. Pero aquí hay que distinguir entre el mito y la historia. El mito es lo que nos une a los mexicanos y en torno a estos mitos, que ok, yo estoy de acuerdo, la independencia se consumó obviamente con Iturbide. Iturbide no debería estar borrado de la historia, pero lo está medio borrado. El mestizaje comenzó con Hernán. Estoy de acuerdo con lo que dicen, pero ellos están hablando de la historia. En términos míticos, que no tienen que ver con la historia, sino con lo que la gente en su mayoría quiere creer y en lo que nos unimos. No, pero la pregunta está implícito que tienes que hablar en términos míticos, porque la pregunta es ¿quién es el padre de la patria? No existe el padre de la patria. Es lo que nos da identidad. O sea, desde el punto de vista como histórico, ningún historiador serio te va a decir, la patria de México tiene un padre y ese padre es fulanito. No existe, o sea, Bueno, la pregunta... a los libros de historia eso dice. No, pero, me lo enseñaron a mí en primaria. pero no es la historia Pues sí. crítica, son los libros que suman a la mitología. Entonces, Claro. en el mito, para la gente, lo que nos une en el mito, o sea, yo ayer fui al Grito, es muy bonito, se Ahí siente estuviste- mucha emoción. estuviste en no el- en el Zócalo, en Coyoacán, en el centro de Coyoacán. Y es muy bonito, se siente muy bonito gritar con todo el mundo y echar vivas a México y ver los cohetes. Toda la fiesta es muy bonita, pero es completamente mítica, no es una clase de historia. Sí, en la historia, pues estoy de acuerdo que podemos discutir muchas La otras historia cosas. tiene claroscuros, tiene Para empezar, matices. hay un gran debate todavía hasta la fecha de qué fue lo que dijo Hidalgo en A la ver, madrugada del exacto. 16 de Sí. septiembre. Sí. Todavía no hay un acuerdo entre los historiadores, ¿no? Muchos confunden lo que supuestamente le dijo Allende y Aldama cuando llegaron y le dijeron, padre, la conspiración ha sido descubierta. Entonces, somos perdidos, no queda más remedio que salir a coger gachupines. Ajá. Y esto alguien lo pone en labios de Hidalgo en el momento de proclamar tañendo la campana, que nunca la tocó él, la tocó el sacristán. Y, El campanero. el campanero la Pero es tocó, muy sí. poco probable que él haya gritado eso. No, que no en el Los grito. No. historiadores serios no dicen que... De ir por los gachupines. En lo que curiosamente hay un acuerdo en casi todos ellos es que incluyó un viva Fernando VII. Eso sí. Sí. Viva la religión sí, sí. católica, viva Fernando pero VII. Y también a ver, hay yo un creo que- acuerdo, creo, a lo mejor me equivoco, en que también gritó muera el mal. Muere el mal gobierno también. Sí, está la versión de Lucas Alamán, la de Sí. Servando Teresa de Mier, la de Aldama y Allende, etcétera. Entonces, no vamos a saber nunca qué dijo realmente Hidalgo, en qué consistió la arenga. Pero parece haber coincidencia en que una de las vivas era justamente Fernando VII, y hay que aclarar por qué. Sobre todo en beneficio de nuestro teleauditorio. Bueno, porque España había sido invadida por Napoleón y Napoleón había impuesto a su hermano José Bonaparte, conocido
como Pepe Botella, por sus hábitos etílicos, que también han sido exagerados, como rey de España, dejando a los Borbón en el exilio, en Bayona. Consecuentemente, lo que pretendía supuestamente Hidalgo era que viniera Fernando VII a gobernar desde acá. Pero esta es una pretensión. Entonces no era un tema rupturista, no era la formación de una nueva nación. De reconquista. Sí, claro, no, pero es que además era muy interesante porque existe un antecedente dentro de las reformas borbónicas que sugería que el rey de España debería ser emperador y poner a 3 de sus hijos a gobernar los distintos virreinatos. El virreinato de la Nueva España, que era la perla de la corona, sin duda, el virreinato de la Plata y Nueva Granada, el Perú. Pero lo cierto es que el viva Fernando VII, pues lo decimos como una contradicción con respecto a la independencia nacional. Pero hay otros que dicen entonces no comenzó un movimiento de independencia. Los franceses ya tomaron España. Ahora vienen por México, que también era una de las preocupaciones de Hidalgo. Es que eso sí parece haber sido un elemento importantísimo, la defensa de la religión católica y no permitir que ninguna otra surgiera aquí. Bueno, incluso si vamos al ejército trigarante, pues las 3 garantías de Iturbide son unión, independencia y religión. El blanco y de la religión. Además, constitucionalmente, durante el siglo XIX, la mitad del siglo XIX, la religión católica era la única oficial, era religión oficial. Esa es la Constitución de 1857 que desaparece y es justamente cuando las fiestas patrias que se celebraban el 16 y el 17 de septiembre, el 17 con un Te Deum en catedral, para dar gracias por la libertad a Dios y para rememorar a los héroes. Ahora, ¿cuáles son los héroes que nos dieron patria? Volviendo un poco a la pregunta inicial y tomando en consideración los argumentos de Pablo, que necesitamos ubicarnos dentro del terreno de lo simbólico y lo mítico y no dentro de la historiografía estricta, bueno, sin duda hay un cúmulo de héroes que no son mencionados y algunos son interesantísimos, como Francisco Javier Mina, que fue un aventurero español que vino a luchar por la independencia de algo de una tierra que ni siquiera lo vio nacer. Sí, no era suya. No era suya. Y siempre se ha omitido a Iturbide. ¿Y por qué? Porque Iturbide se borró de la historia. Bueno, porque hay una leyenda negra de Iturbide. Cuando triunfa el primer movimiento republicano, Iturbide es declarado un prófugo fuera de la ley, de tal suerte que si venía un traidor, si volvía a México, como volvió por Soto la Marina, pero él no sabía, no sabía. Le aplicaron una ley que él no conocía, que él no lo que estamos diciendo. Bueno, pero se dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. No, pero lo ejecutaron sumariamente, lo cual es verdaderamente una barbaridad. Vamos, ni siquiera está en la columna de la Independencia, está en la capilla de San Felipe de Jesús en la catedral. A ver, yo estoy de acuerdo en que se proclamó emperador y eso es de muy mal gusto para la República como se constituyó en el siglo XIX. Pero antes que eso, buscaron afanosamente que viniera un Borbón a gobernar, porque había la idea monárquica, la idea no era republicana. Entonces, buena parte de la lucha inicial es entre monarquistas y republicanos. Después, ya instaurada la república, va a ser entre centralistas y federalistas, o conservadores y liberales, etcétera, etcétera. Todas las divisiones. Ahora, yo creo que hay un empobrecimiento en el mito, y que es lo que digamos, en el sentido de que perdemos a Iturbide y a muchas otras figuras. Pero creo que lo que deberíamos intentar hacer, más allá de que los historiadores sigan investigando y diciéndonos la verdad, o sea, la verdad es espantosa, pero hay que conocerla, los que aguantamos la verdad, si se puede uno aguantarla, pues la aguanta. Pero en términos míticos, lo que deberíamos, creo, intentar hacer es enriquecer ese mito, devolverle, por ejemplo, al cura Hidalgo, el hecho de que luchó por la libertad económica, de que era un empresario, no solamente era un cura culto, etcétera, sino que también era, insisto, capaz de armar empresas, estuvo luchando porque el gobierno le diera permiso de producir aceitunas y producir vino, que estaba prohibido. Sí, seda. Él luchó también contra... plantó moreras. También plantó moreras, además de la vid. Sí, es decir, los gusanos que producen seda. Era un empresario. Esa parte de Hidalgo
la borramos, como que no existió. A ver, y era un luchador por la libertad económica. También eso es importante. Recordemos incluso que uno de sus hermanos se suicidó cuando el gobierno decidió tomar una medida económica catastrófica, brutal, que fue que exigir de un día para el otro que los que tenían deudas las pagaran. Y el hermano obviamente quebró y dicen que se suicidó o perdió la vida por propia mano. Y todo eso era parte del cúmulo del coraje que tenían los criollos, que fueron los que iniciaron el movimiento. Exacto. O sea, originalmente no era una cosa social, eran los hijos y descendientes de españoles, ni siquiera los mestizos. Porque no tenían representación. Que no tenían representación y no tenían libertad económica. Sí. No tenían muchos derechos, a pesar de por el hecho de haber nacido en la Nueva España, pero estaban excluidos de muchas cosas. Entonces no había igualdad ante la ley, no había libertad económica, y eso fue lo que llevó a la... Y lo que se fue obteniendo... Eso es el mal gobierno, y eso es lo que deberíamos mantener vivo. El mal gobierno hace eso. Es enriquecer la realidad, porque Hidalgo era eso. Sí. El mito es el otro, del cura, de pelo blanco. Nadie sabe cómo era Hidalgo. Hay una descripción por ahí de alguien que lo conoció, pero nadie sabe cuál es la figura. Hay incluso gente que dice que, como lo conocemos, con el pelo blanco, calvo y todo, esa es la imagen, un retrato que Maximiliano le hizo a su jardinero. ¿Sí? Mira. Entonces, el primero que mitificó fue Maximiliano. Dicho sea de paso, el primero que dio el grito fue Maximiliano. Por cierto. Él fue a Dolores Hidalgo, tañó la campana. En Dolores Hidalgo. Y él lo dio el grito de manera formal. Sí. Entonces, pero la figura de Hidalgo es de carne y hueso, como dice Pablo, era un ilustrado. Sí. El hombre hablaba 5 idiomas, además del francés, hablaba otomí, hablaba purépecha. Era un hombre no de su tiempo, era muy adelantado a su tiempo. Era un hombre progresista, un hombre mundano. Le gustaba el trago, le gustaba el baile, le gustaba el teatro. Era un hombre con matices. Real. La música, tocaba el violín, tocaba el violín. Los saraos y demás. Entonces, Hidalgo, pero fíjense ustedes, el Financiero hizo un ejercicio, una encuesta que publicó hoy. Sí. Muy bonita la pregunta que hizo Alejandro Moreno. Dijo, a ver, si entre los próceres de la independencia estuvieran los candidatos a la presidencia de la República, ¿por quién votaría usted? Y déjenme decir, esto es muy interesante. Hidalgo gana. Las corcholatas históricas. Vuelvo al padre de la patria. Hidalgo gana, pues el reconocimiento. Pues tiene muchos años en campaña. Tiene muchos años en campaña. Pero gana entre las personas de mayor edad y la gente, vamos a decirlo, de tendencias no de derecha, sino de izquierda. En segundo lugar gana Morelos, otro también de los más citados. Y también por gente aquí sí, un poquito más del centro y del sur de la República, ¿no? En tercer lugar está Josefa Ortiz de Domínguez. Mira. ¿Sí? Ya una mujer reconocida, aquí ya hay una brecha, digamos, de género que la distingue como interesante. Iturbide queda después de Josefa Ortiz de Domínguez, Iturbide, y además por él votarían los panistas, la derecha, etcétera. Esta figura que siempre se ha identificado con la derecha. Los conservadores. Con los conservadores, etcétera, etcétera. Y ya después pero viene... Ni los gobiernos del PAN se atrevían a decir vivo Iturbide en el grito. Nunca, pero sí lo celebraban en el ángel de la independencia. Sí, pero algo que me parece curioso es que no esté Allende, que es posiblemente de los más prudentes. Sí. A ver, sí y que era el que iba a encabezar el movimiento. Sí. Allende encabeza el movimiento. A Hidalgo se le va de las manos y efectivamente hay algo muy parecido en el inicio de la independencia, de la lucha independentista mexicana, con el inicio de la lucha independentista de las 13 colonias. Sí. En Estados Unidos comienza cuando dicen no nos pueden imponer impuestos si no estamos representados en el Parlamento y votan, tiran al mar el té. Y es no taxation without representation. No hay posibilidad de imponer un tributo, un impuesto sobre el cual no fuimos consultados. Por cierto, Hidalgo leyó la Constitución de Virginia. Claro, de Jefferson. Claro. Entonces, es lo mismo. Los criollos no tenían representatividad ante España. Exacto. Hasta la Constitución de Cádiz. De 1812. 1812, constitución por la cual la Plaza de la Constitución se llama Plaza de la Constitución. No es la de 17, no es la de 57, no es la de 1824. Es la Constitución de Cádiz. A partir de entonces, la Plaza Mayor de la Ciudad de México se llama Plaza de la Constitución. ¿Por qué? Porque se otorgó representatividad a los que vivían en el territorio del virreinato, que no era colonia.
No. Y otra cosa importantísima, cuando a Hidalgo precipita el movimiento y se le va de las manos, empiezan unas matanzas espantosas. El tema de la Alhóndiga fue brutal. Y el que quería controlar las cosas con prudencia y con una idea quizá más lógica en términos políticos fue Allende. Pero no olvidemos que no solamente fueron ejecutados, sino que fueron decapitados y en las esquinas de la Alhóndiga, en unos garfios, fueron colgadas las cabezas para que se las... ahí estuvieron 10 años. Estuvieron 10 años, lo que duró la lucha de la independencia. Sí. O sea, es una cosa... Además, ahí murió Riaño, el intendente. Ahí murió el intendente. Que era muy amigo de Hidalgo. Era muy amigo de Hidalgo. De hecho, fue Riaño el que le prestó el tomo de la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert, la famosa enciclopedia, la gran enciclopedia francesa, que era una enciclopedia muy técnica que hablaba de los oficios y enseñaba cómo hacer las cosas, y le prestó el tomo. Hidalgo, dicen algunos que le pidió el tomo de la apicultura, porque también tenía abejas y se dedicaba a esto, pero en realidad lo que estaba buscando era la A de artillería, porque Hidalgo sí estaba produciendo armas para el movimiento... el movimiento independentista, y llegó a producir, dicen algunos que hasta cañones. Yo sé que produjo mosquetes, que ya son armas de fuego, y obviamente machetes, espadas, etcétera, ¿no? Es que en realidad esto... o sea, era un empresario. Sí, sí. Yo insisto en esa figura empresarial de Hidalgo. Hay que decirlo, sí. Pero además hay que recordar que desde 2 años antes está la conspiración de Valladolid. Claro. Que es Valladolid, la vieja Valladolid, Morelia. Entonces es ahí también donde se gesta buena parte del afán independentista. No es nada más Guanajuato, es la zona central. Es una zona muy productiva. Y bueno, el caso de Guanajuato... Mayor densidad, sí. Bueno, y estaba el obispo Abad y Queipo de Morelia dentro de la conspiración, porque luego fue un severo persecutor de los independentistas. Y Morelos, gran amigo de Hidalgo. Morelos era de Michoacán. Sí. Y no fue esa generación por eso espontánea se llama Morelia, de 1810. Morelia, sí. Tiene su historia y tiene sus antecedentes. Y yo creo que sí, hay que hacer una reivindicación sobre todo de las instituciones que debemos defender. La preferencia sobre tal o cual individuo, los matices sobre el padre. Fíjense, en Estados Unidos no se habla del padre de la patria, se habla de los padres. Sí, los padres fundadores. ¿Por qué? Porque es un grupo, es consecuencia de un movimiento, pero a partir de un ideal. Entonces, por supuesto que hay una serie de figuras que son entrañables para la historia mexicana. Que te dan identidad, pero a partir de ahí, claro, me parece que hay bastantes injusticias en las omisiones. Pues sí. Miren, yo nomás hice una pregunta. Yo nomás les hice una pregunta. Pero qué pregunta, Manuel, también. Es que genera un poco de polémica. La independencia generó ese México convulso que duró casi la mayor parte de la primera mitad del siglo XIX. Hasta llegar a una institucionalización que hay más o menos. Exactamente. Hay más o menos. El sentido de orfandad nos produjo caudillos como Santana. Nos produce todavía. Querido Gabriel, muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Sergio. Gracias. Hasta mañana. No, mañana es sábado, es viernes, por fin. Buen fin de semana. Acá nos vemos el lunes. ¡Viva México! ¡Viva México! Hasta ahí déjenlo. Hasta el...